Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están muchachos? En esta presentación de hoy voy a estar hablando sobre las nefropatías quísticas. Entonces, las nefropatías quísticas comprenden una gran cantidad de trastornos que pueden ser hereditarios o no. Eh, y se caracterizan por la formación de quistes a nivel renal. Clasificamos a estas nefropatías quísticas como la nefropatía poliquística. Tenemos la enfermedad poliquística autosómica dominante y luego tenemos la enfermedad poliquística autosómica recesiva. Luego tenemos las enfermedades quísticas que afectan principalmente la médula, como el riñón esponjoso medular, la nefronoptisis, la displasia renal multiquística, enfermedad quística adquirida, tenemos quistes renales localizados, tenemos los quistes renales en los síndromes de malformación hereditaria, enfermedad glomeruloquística y quistes renales extraparenquimatosos. O sea, tenemos una gran cantidad de trastornos quísticos a nivel del riñón, de los cuales vamos a ir viendo solamente los más frecuentes. Entonces, uno de los más frecuentes es la nefropatía poliquística autosómica dominante, también llamado riñón poliquístico del adulto. Es un trastorno hereditario, como lo dice su nombre, ¿verdad? Es autosómico y dominante. Se caracteriza por múltiples quistes que son expansivos en ambos riñones y es causante de, por supuesto, una falla a nivel renal crónico, ¿verdad? Una insuficiencia renal crónica en el 5 al 10% de los casos. Es relativamente frecuente, ocurre entre el 1 a 400 y 10.000 nacidos vivos. La patogenia se debe a unas mutaciones en genes como el PKD, que es el gen de la poliquistosis renal 1 en el 85% de los casos, y también en el gen de la poliquistosis renal 2. Estos genes codifican proteínas relacionadas a los cilios primarios, que codifican proteínas como poliquistina 1 y 2. Entonces, estas mutaciones en estos genes codifican alteraciones en las proteínas poliquistina 1 y 2, eh, que generan alteraciones en la detección mecánica por los cilios primarios. Fíjense, acá tenemos un dibujo esquemático de un túbulo renal con la presencia del cilio primario. Entonces, en este cilio primario tenemos estas proteínas, ¿verdad? Poliquistina 1 y 2, que son que actúan, ¿verdad? En relación a canales de calcio. Entonces, cuando existe una alteración en estas proteínas, funcionan de forma anómala, generando alteraciones en el crecimiento y la diferenciación del epitelio tubular. Eso genera una matriz extracelular anormal, proliferación celular, secreción de líquido, y de esa manera tenemos estas formaciones quísticas. Estas formaciones quísticas generan un daño vascular a nivel de los glomérulos, ¿sí? Y también desencadena una respuesta inflamatoria y fibrosis del intersticio, de ahí que lleva a la falla renal crónica. Morfológicamente, a la macro vamos a ver riñones aumentados de tamaños, ¿sí? Podemos encontrar que llegan a pesar hasta 4 kilos, ¿sí? La superficie externa es polilobulada, tenemos quistes de 3 a 4 centímetros de diámetro, con ausencia del parénquima renal normal, ¿verdad? De forma aparente. Estos quistes están llenos de líquidos claros, transparente, o puede ser turbio, rojo o amarronado, ¿verdad? Y a nivel microscópico estos quistes van a estar revestidos por células epiteliales, ¿sí? Similares a los túbulos renales o la cápsula de Bowman. Entonces acá podemos observar, fíjense, tenemos por un lado la aorta, las arterias renales y aquí los dos riñones. Fíjense la superficie polilobulada y el aumento en el tamaño de los riñones. Acá podemos ver lo mismo, fíjense el riñón aumentado de tamaño, de aspecto lobulado, ¿verdad? Por las múltiples formaciones quísticas. Y al cortar, fíjense, vemos que no se observa prácticamente nada de riñón normal en este riñón, ¿verdad? Múltiples quistes de diferentes tamaños. Acá vemos lo mismo, fíjense al seccionar múltiples formaciones quísticas de diferentes tamaños y por supuesto una alteración total de la corteza y la médula renal. A la histología, fíjense, estos quistes van a mostrar un revestimiento epitelial de células aplanadas o cúbicas. Fíjense, acá tenemos algunos glomérulos, ¿verdad? Por el estroma, ¿verdad? Generalmente tiene un estroma bastante fibroso también acompañante.
Con respecto a la clínica y la evolución, fíjense que suelen ser asintomáticos hasta el desarrollo de una insuficiencia renal crónica. Podemos observar que este desarrollo de la insuficiencia renal crónica se ve de forma más frecuente entre los 40 a 70 años en diferentes porcentajes. Fíjense, el 5% en aquellos que tienen mutaciones del PKD1 y a los 70 años un 95%, ¿verdad? Ya el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica. Y en aquellos que tienen la mutación en el PK2 es un poco menor. Las manifestaciones son inespecíficas como dolor por hemorragia o dilatación progresiva de los quistes. Tenemos hematuria, proteinuria, poliuria, hipertensión, ¿sí? También tenemos manifestaciones extrarrenales y podemos observar en el 40% de los casos una afectación quística hepática también. Después le sigue a nivel del vaso, páncreas, pulmones. Estos pacientes también suelen tener un riesgo de manifestarse con aneurismas saculares en el polígono de Willis y sufrir prolapso de la válvula mitral. Luego tenemos la nefropatía poliquística autosómica recesiva, o también llamada nefropatía de la infancia, ya que afecta principalmente en la vida perinatal, neonatal, lactante y juvenil. En este caso tenemos mutaciones del PKHD1 que codifica, ¿verdad?, el gen de la poliquistosis renal hepática 1, ¿verdad? Este codifica la proteína que se llama fibroquistina, también relacionado con los cilios primarios. La evolución también lleva a la insuficiencia renal crónica y podemos ver que se acompaña de lesiones hepáticas, ¿sí? Fibrosis hepática congénita. Macroscópicamente vamos a encontrar riñones aumentados de tamaño. Externamente va a tener un aspecto normal, pero al cortar vamos a ver quistes pequeños localizados en la corteza de la médula, reemplazando al parénquima y dándole un aspecto esponjoso. Entonces acá podemos ver, fíjense, la superficie del riñón es liso, es lobulado, ¿verdad? Como un riñón lactante de la vida perinatal, ¿verdad? O neonatal normal. Sin embargo, al cortar vamos a ver pequeños quistes, ¿verdad? Que suelen ser como alargados, que ocupan tanto corteza como médula. Y pues también vamos a ver que el riñón va a tener un tamaño mucho mayor que un riñón normal para esa edad. Acá podemos ver lo mismo, a la sección, el riñón, múltiples quistes que ocupan corteza y médula, son quistes más pequeños y alargados, ¿sí? Y podemos observar que está asociado también a quistes a nivel hepático. Luego tenemos el riñón en esponja medular, observamos dilataciones quísticas de los conductos colectores medulares, ¿sí? Se ven en individuos adultos y generalmente son pacientes con una función renal normal. Podemos observar aquí, fíjense, pequeños quistes de localización preferentemente en la médula, fíjense la corteza relativamente conservada. Luego tenemos la nefronoptisis y enfermedad quística medular de inicio en el adulto, considerada actualmente como el trastorno genético más frecuente asociado a nefropatía terminal en niños y adultos jóvenes. Tenemos variantes, ¿verdad?, como la esporádica no familiar, la juvenil familiar, la displasia renal retiniana, ¿sí? En este caso tenemos mutaciones en genes como NPH1, NPH11, proteínas ciliares, nefroquistinas, etcétera y etcétera. También podemos observar genes como el MCKD1, ¿verdad?, MCKD2, que se observan también en la enfermedad quística medular de inicio del adulto característicamente. Podemos observar aquí, fíjense, un riñón, ¿verdad?, con lesiones quísticas, en este caso de localización preferentemente a nivel de la médula. Macroscópicamente vamos a observar riñones pequeños, con quistes pequeños, de localización principalmente en la médula, como les mencioné. Y en la microscopía vamos a encontrar alteraciones de la membrana basal, tubular, ¿verdad?, con un engrosamiento de los túbulos, ¿sí? Vamos a encontrar atrofia de los túbulos y fibrosis intersticial asociada a estos quistes. Luego tenemos la displasia renal multiquística, que es un trastorno esporádico que puede ser unilateral o bilateral. Se observa un riñón agrandado
de contornos irregulares, polilobulados, multiquísticos, que suelen ser de milímetros a centímetros. Está tapizado por un epitelio aplanado, asociado a un mesénquima indiferenciado, que puede tener cartílagos o conductos colectores inmaduros. Este trastorno está asociado a la obstrucción pielo-uretral, agenesia o atresia ureteral y otras anomalías. Entonces tenemos aquí el riñón, fíjense, polilobulado, también multiquístico, ¿sí? Y vamos a observar múltiples quistes asociados a estructuras tubulares y mesenquimales inmaduras, ¿verdad? Como podemos ver cartílago, por ejemplo, aquí, y túbulos inmaduros. Entonces esto se llama displasia quística renal. Luego tenemos la enfermedad quística adquirida. Se observa en pacientes que reciben diálisis por tiempo prolongado. Son quistes que pueden observarse tanto en la corteza como en la médula. Morfológicamente, estos quistes están revestidos por epitelio y están asociados a cristales de oxalato cálcico, ¿sí? Suelen ser asintomáticos o manifestarse con hematuria. Lo importante de esta enfermedad quística adquirida es el riesgo que tienen, ¿verdad?, a sufrir malignización, ¿verdad? El riesgo de carcinoma de células renales es de 7% en estos pacientes en 10 años. Luego tenemos los quistes simples, son hallazgos frecuentes en autopsias, ¿verdad?, post-mortem. Pueden ser únicos, múltiples, el tamaño es variable, de centímetros a más. Suelen ser translúcidos, llenos de un líquido claro y está revestido por un epitelio cúbico a plano simple. No tiene un significado clínico cierto, generalmente son asintomáticos, pero también pueden sufrir dolores, distensión o hematuria. El diagnóstico diferencial está con los tumores renales. Acá podemos observar la imagen del riñón. Fíjense, un riñón relativamente conservado y una formación quística de gran tamaño. En este caso tenemos más de una lesión quística. Bueno, y en forma de resumen, acá lo más importante, ¿verdad?, es considerar las características más resaltantes. Tenemos, por ejemplo, la nefropatía poliquística del adulto y de la infancia, son los más importantes realmente dentro de estas entidades. Luego le sigue la enfermedad renal quística adquirida, ¿verdad?, que está relacionada con la diálisis y el riesgo que tiene, ¿verdad?, para evolucionar a un carcinoma. En cuanto a la nefropatía poliquística del adulto, fíjense que es autosómica dominante, ¿sí?, y va a llevar a la insuficiencia renal al paciente, ¿sí? Vamos a observar múltiples quistes en ambos riñones generalmente y suelen ser quistes que le dan ese aspecto polilobulado al riñón, aumentado en tamaño. Y en la infancia, que es autosómica recesiva, está también acompañado de fibrosis a nivel hepático. También puede llevarle a la insuficiencia renal al niño. Vamos a ver un riñón agrandado de tamaño, pero de contornos normales. Y al seccionar es donde vamos a ver los quistes, que suelen ser quistes pequeños que ocupan tanto corteza como médula y son quistes generalmente alargaditos. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.